bienvenidos a todos. En esta ocasión vamos a resolver los problemas de matemática del examen ADES 2022. En este primer problema lo que tenemos es una suma de raíces cúbicas, que es igual a 4, y debemos determinar el valor de x. Para sacar las raíces cúbicas lo que hacemos es elevar al cubo. Para eso utilizaremos el producto notable, cubo de un binomio, pero en la forma factorizada. Por lo tanto, diremos lo siguiente: elevamos al cubo ambas expresiones y la igualdad se mantiene. Luego diremos el primero al cubo más el segundo al cubo más el triple de su producto multiplicado con la suma. Y eso será igual entonces a 4 al cubo, 64. Luego podemos observar toda esa expresión y empezar a hacer operaciones o simplificar. Primero simplificamos los exponentes 3 y los índices 3. Quedarán libres 14 más x más 14 menos x. Luego, el triple, como tenemos un producto de la misma raíz, lo que vamos a hacer es una sola raíz cúbica. Multiplicaremos entonces 14 más x por 14 menos x, que es una diferencia de cuadrados luego. Y ahora, esta suma que está aquí era la equivalencia original, por lo tanto, vale 4. Esto es igual a 64. Simplificamos términos semejantes, más raíz cuadrada de x menos raíz cuadrada de x. Luego observamos aquí en la raíz cúbica que tendremos una diferencia de cuadrados. Y 3 se puede multiplicar con 4. Entonces tendremos lo siguiente: 14 más 14, 28, 3 por 4, 12. Y dentro de la raíz cúbica, el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Ya está un poco más simple la ecuación, así que continuamos. El 28 pasará restando, 64 menos 28, 36, 14 al cuadrado, 196, y raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Resolvemos, 12 va a pasar dividiendo, luego la raíz cúbica pasará como exponente 3, y finalmente ya podremos decir que el valor de x es 169. En el siguiente problema nos piden racionalizar 3 sobre la raíz novena de x a la quinta por y al cuadrado. Como es racionalización del denominador en este caso, debemos eliminar la raíz. Por lo tanto, vamos a determinar cuál es el factor racionalizante. En este caso, el factor racionalizante tiene que tener raíz novena para que se pueda multiplicar. Como ya tenemos x a la quinta, para obtener x a la novena debemos multiplicar por x a la cuarta. Y si tenemos y al cuadrado, debemos multiplicar por y a la séptima. Y como el factor racionalizante tiene que ser equivalente a una unidad, entonces el numerador va a ser el mismo. Ahora sí, ya podemos hacer la multiplicación. Al multiplicar, lo que vamos a obtener es lo siguiente. En el numerador será 3 multiplicado por la raíz novena de x a la cuarta y a la séptima, pero en el denominador vamos a tener la raíz novena de x a la 9 y de y a la 9. De esta manera vamos a eliminar la raíz. En el numerador se mantiene la expresión anterior y en el denominador solamente va a quedar x por y. Así que de esta manera ya hemos racionalizado. En este tercer problema tenemos logaritmos. Nos dicen logaritmo de 125 en base a raíz cuadrada de 5 es igual a x. Es una ecuación y bastará aplicar la definición del logaritmo. Diremos entonces, si esto es verdad, se cumplirá lo siguiente, que raíz cuadrada de 5 elevada a la x será igual a 125. Lo convertimos en una ecuación exponencial. Diremos 5 elevado a la x medios, utilizando exponente fraccionario. Será igual a 5 al cubo. Entonces, x medios es igual a 3. Por lo tanto, x será igual a 6. Y con eso ya solucionamos el problema. Bien, ahora nos dan como dato que x al cuadrado más x a la menos 2 es igual a 2. Y nos piden encontrar el valor numérico para n. X al cuadrado más 1 sobre x.
Una de las primeras cosas que podemos hacer aquí es expresar n de manera distinta. Nosotros hacemos la división. X al cuadrado entre x es x más 1 sobre x. Y esto además podemos expresarlo así, x más x elevado a la menos 1. De esta manera yo tengo una expresión que se asemeja un poco al dato que me dan. X más x a la menos 1 y el dato que me daban es x al cuadrado más x a la menos 2. Quiere decir que si yo elevo al cuadrado esta expresión voy a obtener algo que contenga a x al cuadrado más x a la menos 2. Y eso es lo que debemos hacer. Diremos, entonces, n al cuadrado será igual a x más x menos 1 al cuadrado. Y resolveremos aplicando el producto notable binomio al cuadrado. El primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo. Aquí podemos ver que el primero por el segundo me va a dar 1, porque los exponentes al sumarse resultan 0. Y luego el segundo al cuadrado, así que será x a la menos 2. N al cuadrado es igual x al cuadrado más x a la menos 2 es 2, que es el dato inicial. X por x a la menos 1 es 1, por lo tanto me queda 2. N al cuadrado es 4, así que podemos decir que el valor de n es 2. Y esa será la respuesta a nuestro problema. En el quinto problema tenemos que seno de 60 menos alfa, a, es igual a 1/3. Y a partir de esta información debemos determinar el seno de 3 alfa del ángulo triple. Aquí podríamos intentar utilizar seno de ángulo compuesto, seno de una diferencia. Sin embargo, allí nos van a salir seno y coseno que no vamos a poder luego despejar. Así que hay que buscar otra forma de resolver este problema. Como tenemos aquí 60 y luego tenemos el ángulo triple, lo que podemos hacer es triplicar este ángulo. Porque si triplicamos 60 nos va a dar 180 grados. Y podemos utilizar luego la reducción al primer cuadrante. Si nosotros triplicamos, diremos seno del triple de 60 grados menos a será igual, y aplicaríamos la fórmula del ángulo triple. Por lo tanto, sería igual a 3 por seno de 60 grados menos a menos 4 seno al cubo de 60 grados menos a. ¿Qué hemos conseguido con esto? Hemos conseguido lo siguiente, que el seno del triple de 60 menos a sea igual al seno de 180 grados menos 3a. Por reducción al primer cuadrante, si nosotros le restamos el ángulo a 180 grados, entonces lo que vamos a obtener va a ser el seno de ese ángulo. Así que aquí quedaría seno de 3a, que es justo lo que nos están pidiendo. Así que ya podemos calcular lo que nos están pidiendo. Reemplazaríamos al lado derecho. Sería 3, seno de 60 menos alfa es 1/3. Así que es 3 por 1/3. Menos 4 por seno al cubo de 60 menos alfa, es decir, nuevamente 1/3 al cubo. Y ya resolvemos. Será 1 menos 4/27. Y esto será igual a 23/27. Y esa será la respuesta al problema. Bien, en el problema número 6 nos dicen el ángulo externo de un triángulo mide 75. Dibujamos entonces un triángulo y en uno de sus ángulos externos indicamos 75 grados. Luego, uno de los ángulos internos no adyacentes, quiere decir que no es este que está aquí, sino es uno de los otros dos ángulos. Mide 60. También lo indicamos, este mide 60. Obtén la medida del mayor de los ángulos internos de dicho triángulo. Si este ángulo mide 60 y el exterior es 75, podemos encontrar el otro interior,
El otro interior va a medir 15 grados, porque 60 más 15 es 75, por propiedad de dos ángulos internos suman el externo. Y bueno, si tenemos 60 y 15, que es 75, podemos decir que el ángulo interno que nos falta será de 105 grados. Y esa va a ser la respuesta final. Este ángulo medirá 105 grados y es el mayor. Ahora tenemos un problema de geometría. En un triángulo PQR se traza la mediana interior QS con ciertas condiciones. Entonces, primero tenemos un triángulo PQR, luego trazamos la seriana, pero esa seriana genera dos segmentos congruentes, PS y QS. Y además el segmento SQ es perpendicular a QR, también lo indicamos. Luego nos dicen que SR es el doble de PQ, SR es este segmento, será el doble de PQ. Si a PQ lo llamamos A, SR será 2A. Calcular la medida del ángulo PQS. Entonces vamos a obtener este ángulo, que llamaremos X. Aquí podemos hacer lo siguiente. Como se trata de un triángulo rectángulo, el que tenemos aquí a la derecha, SQR, podemos trazar la mediana, porque en un triángulo rectángulo la mediana tiene una propiedad especial, la mediana relativa a la hipotenusa. Esta propiedad es que se generan segmentos congruentes. La hipotenusa se divide en dos iguales y medirá lo mismo que la mediana. Así que tendremos lo siguiente. Podemos reconocer triángulos isósceles. Vamos a trabajar ahora con los ángulos. Como este ángulo mide X y tenemos que PS es congruente con QS, podemos decir que aquí también vamos a tener un ángulo X. Y por propiedad de ángulos interiores en un triángulo, al sumarlos nos da el exterior del otro ángulo, así que acá tendremos 2X. Además, por la propiedad de la mediana, si ya tenemos la medida de SR, que es 2A, podemos decir que será A y A. Y la mediana también medirá A. Pero con esto ya tenemos un triángulo isósceles aquí a la izquierda, porque tenemos lado A, lado A. Así que este ángulo también medirá X. Y además, este ángulo X es el ángulo exterior de este triángulo de la derecha, que tiene lados congruentes. Por lo tanto, estos dos ángulos medirán lo mismo y resultarán X al sumarse. Por lo tanto, podemos decir que valen X medios y X medios. Ahora ya tenemos ángulos en el triángulo rectángulo SQR. Y podemos entonces decir que los ángulos agudos, que son 2X más X medios, suman 90 grados. Resolvemos esta ecuación y resultará que el ángulo X mide 36 grados. Y es el ángulo que estamos buscando. Bien, ahora tenemos un problema de trigonometría donde debemos reducir esa expresión. Nos fijamos en lo que tenemos en los paréntesis. Tenemos x menos 180 grados, 540 más x, bueno, y x, que no es problema, los problemas son los iniciales. Tenemos x menos 180, pero tenemos secante. Entonces, por propiedad de razones trigonométricas en ángulos negativos, podemos colocar que secante de x menos 180 es igual que secante de 180 grados menos x. Es decir, la secante será la misma para el ángulo positivo y negativo. En el caso de la cosecante que allí nos indican, dice 540 más x. Ese es un ángulo que es mayor a una vuelta, por el 540 ya se sobrepasó. Por ángulos coterminales, podemos decir que si le restamos 360 grados al 540, se va a mantener el ángulo. Entonces 540 menos 360, 180 grados más x.
menos cotangente de x. Bien, ahora, por reducción al primer cuadrante, secante de 180 grados menos x equivale a menos secante de x. Y la cosecante, utilizando reducción al primer cuadrante también, la cosecante de 180 grados más x también será negativo. Menos cosecante de x. Menos cotangente de x. Resolveremos ahora esta expresión. Podemos decir menos por menos es más. Y si lo convertimos a senos y cosenos, tendremos 1 entre coseno de x por 1 entre seno de x. Menos cotangente de x será coseno de x sobre seno de x. Vamos a sacar luego mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo será seno de x coseno de x. Entre seno de x coseno de x, 1 por 1, 1, menos seno de x coseno de x entre seno de x coseno de x por coseno de x coseno al cuadrado de x. Y por identidad fundamental, en el numerador, 1 menos coseno al cuadrado de x es seno al cuadrado de x, que se va a simplificar con el seno que está aquí en la parte inferior. Simplificamos seno y seno y nos quedará entonces un seno arriba entre coseno en la parte del denominador. Así que también por identidad, eso será tangente de x. Y ya hemos simplificado la expresión e.